No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a mediodía. Análisis hermenéutico del artículo 17 de la Apócrifa Constitución, en relación con el capítulo 3 del título preliminar del libro primero, continente de los artículos 19 y 20, y que lleva por título Garantías, Estado de Derecho, separación de poderes y proscripción de la arbitrariedad. El artículo 17 de la Apócrifa Constitución establece lo siguiente. La presente Constitución y la organización política por ella establecida quedan puestas al servicio de la defensa de la integridad, salvaguardia y perdurabilidad de la nación española y de su territorio, así como de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. El artículo 19, por su parte, establece lo siguiente. Siempre al servicio de la institucionalización del Estado de Derecho, y como garantías de los más esenciales derechos naturales del ser humano, a la vida, al respeto al libre desarrollo de su personalidad, a su libertad física, ambulatoria y de conciencia, a su dignidad, a su intimidad y privacidad, a la propiedad privada y a la legítima defensa. La presente Constitución garantiza los siguientes principios y garantías jurídicas: el imperio de la ley, la jerarquía normativa, la seguridad jurídica, la publicidad de las normas, la no retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, incluidas las tributarias, y la prohibición de la arbitrariedad en el ejercicio de los cargos de dirección política. Finalmente, el artículo 20 dispone lo siguiente. Como garantías para evitar el abuso de poder y la subversión de los mandatos de la presente Constitución, por quienes desempeñen cargos de dirección política y administrativa, se garantiza la separación de los poderes de legislar, gobernar y juzgar, la diferenciación del gobierno exterior de España frente a otras potencias con respecto al gobierno interior, la diferenciación de la Cámara de Legislación con respecto a las específicas cámaras de control de los gobiernos, la superioridad de las normas jurídicas sobre las de organización, que deberán quedar recogidas en instrumentos de fijación normativa diferenciados, la limitación temporal de los mandatos, el deber de imparcialidad de quienes desempeñen cargos de dirección política y administrativa, el obligado cumplimiento de las resoluciones judiciales, y la independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Análisis de ubicación. Para realizar un análisis comparativo de ubicación del artículo 17, con respecto a los artículos 19 y 20, debemos mirar el plano arquitectónico de esta apócrifa Constitución a través de su artículo preliminar, esa clave de bóveda que impide que los leguleyos conviertan el derecho en una sopa de letras sin sentido. El rango de las rúbricas, los fines frente a los medios. La primera gran diferencia radica en el barrio ontológico donde vive cada artículo. Artículos 17 y 18 se sitúan en el capítulo 2 del título preliminar, bajo la rúbrica de lo que precede y rige por encima de la presente Constitución. Este capítulo identifica el derecho preexistente, es decir, verdades que la ley no inventa, sino que está obligada a reconocer. El 17 define la patria como infraestructura física innegociable, y el 18 establece la justicia estricta como límite a la oportunidad política. El artículo 19 se desplaza un peldaño hacia lo instrumental, situándose en el capítulo 3, titulado Garantías. Aquí no se habla de la raíz, sino de los muros técnicos y defensas procesales que protegen la libertad. La jerarquía de prelación según el artículo 51. Si bajamos a la sala de máquinas de la interpretación, el artículo 51 dicta una sentencia de muerte a cualquier intento de equiparación. En el orden de preferencia para normas de naturaleza jurídica, los artículos 14 a 18 ocupan la letra B. El artículo 19 queda relegado a la letra C. Esto significa que el imperio de la ley o la seguridad jurídica, artículo 19, solo son válidos mientras sirvan a la integridad nacional, artículo 17, y a la estricta justicia, art. 18. El 19 es el guardián de la puerta, pero el 17 y el 18 son los dueños de la casa. Dinámica de servidumbre hermenéutica. Por mandato de la clave de bóveda, el juez está obligado a interpretar la letra del 19
como esclava del sentido expresado en las rúbricas superiores. Mientras que el 17 y 18 son soberanos ontológicos, pues definen qué es España y qué es lo justo antes de que el mando abra la boca. El 19 es un servidor técnico. Su ubicación en las garantías denota que el Estado de Derecho no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para que los derechos naturales del libro primero no sean canibalizados por el narcisismo del legislador. Vemos que el 17 pone el suelo que pisamos, el 18 pone el aire de justicia que respiramos, y el 19 se limita a poner la cerradura en la puerta, para que ningún gestor infiel entre a robarnos el albedrío, usando la legalidad como ganzúa. La ubicación del 17 y 18 en el capítulo 2 los hace invulnerables a la reforma técnica. El 19, aunque sagrado como garantía, debe rendir vasallaje a la realidad física de la nación, y a la verdad jurídica que le precede. Dicho de otro modo, lo que no nace del derecho, artículos 17 y 18, no tiene vida en la ley. Artículo 19. Unidad nacional y garantías técnicas. El artículo 17 dota de un cuerpo físico al albedrío del español mediante la nación. Sin este espacio libre y seguro del condominio nacional garantizado por el artículo 17, las garantías del Estado de Derecho del artículo 19 flotarían en una abstracción inútil. Lo dispuesto en el artículo 17 aporta al capítulo 3 el escenario real donde el rito procesal cobra sentido, evitando que la ley sea un conjunto de órdenes dadas en el vacío. Por su parte, lo dispuesto en el capítulo 3 realiza un ajuste radical a la pretensión de defensa de la integridad nacional. El artículo 19 advierte al 17, la unidad no es una licencia para el atropello, sino un fin que solo puede perseguirse mediante el imperio de la ley y la seguridad jurídica. Cualquier intento de salvaguardar la patria mediante actos arbitrarios se tiene por nulo, pues una unidad sin justicia es una cáscara vacía para la apócrifa Constitución. El artículo 20 introduce la separación de funciones como la técnica de higiene necesaria, impidiendo que el mando confunda la defensa exterior con la gestión del condominio interior. La relación es de estricta instrumentalidad, la nación ofrece el suelo para que el derecho respire, y las garantías ofrecen los límites para que la unidad no se convierta en una tiranía organizada. Si el gestor utiliza la integridad territorial como excusa para subvertir el orden de justicia, el capítulo 3 activa la guillotina de la nulidad radical. El artículo 17 pone los muros de la casa común, pero el capítulo 3 garantiza que el centinela no use las llaves para apropiarse del domicilio de los habitantes ni del condominio horizontal. El juez interpretará que la separación de poderes es el rito necesario para que la arbitrariedad no halle grieta, ni siquiera bajo el manto de la salvación nacional. El mando es legítimo solo mientras sea el esclavo de la integridad, y esta integridad solo es habitable si se manifiesta a través de la razón jurídica. El artículo 17 da el soporte físico al capítulo 3, mientras que el capítulo 3 da el ánima jurídica y el límite infranqueable a la ejecución del artículo 17. Esta servidumbre mutua despoja al mando de superpoderes y lo reduce a mero administrador técnico, sujeto a los ritos de la justicia estricta y de la fe pública. El no negociable espacio libre y seguro para la libertad. Desde la praxeología y la arquitectura de sistemas, esta colisión provoca la creación de un entorno de alta disponibilidad para la libertad. El sistema trata a la integridad nacional como variable de entorno innegociable, garante de la estabilidad del mercado de derechos naturales. Esta arquitectura asegura que la soberanía de las personas naturales no sea subastada por los administradores. Estamos ante una estructura tolerante a fallos, donde el error político no destruye el condominio, porque la validez del acto político pende de la realidad física previa, la nación. La utilidad jurídica radica en que la unidad se interpreta como una garantía de la propiedad y el albedrío, y nunca como una herramienta de expansión del mando arbitrario. El magistrado de Tarraco. Situémonos en el año 150 de nuestra era, en la opulenta Tarraco, bajo el mando de un legado imperial con delirios de legislador absoluto. Este magistrado, pretendiendo asegurar la integridad de la provincia frente a supuestas incursiones de tribus fronterizas, decreta la incautación inmediata de todos los carruajes privados para uso militar.
El legado ignora el artículo 19 de nuestra Constitución apócrifa, saltándose el rito de la publicidad de las normas y la mínima seguridad jurídica. Alega con descaro: la urgencia de la unidad territorial me faculta para actuar por encima de cualquier formalismo procesal. El legado descubriría cómo un juez le gratifica su noble y leal misión burocrática, de saquear lo ajeno como burdo ladrón de mulas. Un tribunal de la época le recordaría que su mando es de naturaleza privada y meramente servil, y que no puede usar el hogar común de los españoles como una finca personal para su propio lucro o gloria efímera. El intento de proteger la unidad mediante la injusticia procesal destruye la propia legitimidad del administrador, que sería inmediatamente detenido por usurpación de funciones constitucionales. El hombre libre de Tarraco conservaría su propiedad, y el sistema protegería el albedrío individual frente a la farsa de la necesidad estatal. El Tratado Ultramontano. Viajemos ahora hasta el año 1780. Un intendente de fronteras pretende firmar un tratado secreto de intercambio de pastos comunales con una potencia extranjera. El gestor justifica su falta de transparencia alegando: la discrecionalidad absoluta es vital para la salvaguardia de la nación en un entorno hostil. Además invoca el artículo 17 para ocultar que está parcelando la jurisdicción de una villa, vulnerando flagrantemente la obligación de publicidad de los actos de mando. Se le recordaría al intendente, con la hirviente elegancia de quien desenmascara a un trilero disfrazado de estadista, que su firma tiene menos valor legal que un pagaré escrito en el agua. Confundió la herencia de todos con su caja de caudales particular. Bajo nuestra arquitectura de sistemas, este acto secreto sería una vía de hecho inexistente para la justicia por carecer de rito previo. El juez naturalista anularía el tratado por subvertir la transparencia exigida al mando y por invadir las competencias del gobierno interior. Se demostraría que el intendente no es el dueño del suelo nacional, sino un apoderado infiel que ha pretendido subastar la herencia de sus hijos para medrar en la corte. La unidad de la nación quedaría a salvo gracias al muro de las garantías procesales, recordando que el secreto es el enemigo natural de la paz jurídica. El administrador descubriría que su oficina no es un trono que asegure su impunidad. La sentencia. Como agente catalizador de esta realidad declarada por el marqués, extraigo la siguiente regla de autoridad del conflicto analizado. La nación española es una infraestructura física innegociable, da soporte al albedrío humano, y es solo su esclavo custodio, encadenado al rito de la ley justa. No existe unidad nacional legítima que se sostenga sobre la trituración de las garantías procesales. Si la unidad es el cuerpo, el ius es el ánima, y lo que no nace del derecho no tiene vida en la ley. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a mediodía.